Hola gente, ¿cómo andan? Yo soy Alexis, un saludo para todos ustedes, gracias por ver este video. En el compacto de la fecha estaremos repasando los torneos del fútbol boliviano que se jugaron bajo el formato de la fase de grupos, teniendo en cuenta que recientemente se realizó el sorteo del Campeonato Apertura 2022 que se disputará en esta modalidad. Y por eso estaremos repasando todos los torneos con sistema de fase grupal para que puedan recordar esta parte de la historia del fútbol boliviano desde la temporada 2001 hasta la actualidad. Espero que les guste la idea del video, que dejen su me gusta y se suscriban al canal. ¡Comenzamos! Vamos hasta el año 2001, el campeonato clausura jugado en el segundo semestre fue conformado por dos grupos, cada uno con 6 clubes, en los que clasificaban los dos mejores de cada llave para disputar un cuadrangular final. Oriente Petrolero se coronaría campeón, seguido por Real Potosí, Bolívar terminaría tercero y Wilstermann sería cuarto. El goleador de aquella gestión sería el joven delantero de 18 años, José Alfredo Castillo, que contribuyó con más de 40 goles a lo largo del certamen para que su club sea primero. Avanzamos hasta el año 2003, donde se repitió este campeonato con el sistema de grupos y clasificaron de la misma manera los mejores dos equipos por cada llave a este cuadrangular, donde el cuadro de The Strongest se coronó como campeón. En segundo lugar estaría Wilstermann, tercero Bolívar y cuarto el cuadro de Aurora. El jugador más destacado de aquel campeonato fue el delantero argentino Rubén Darío Gijena, que colaboró con muchos goles para que el Tigre pueda coronarse bicampeón en esa temporada. Avanzamos al año 2004, el torneo clausura que contaba con 12 clubes divididos en dos llaves de 6 cada uno, clasificando los 4 primeros, y de esa forma se conformaba el octogonal, donde por sumatoria de puntos llegarían a un partido definitivo Oriente Petrolero contra The Strongest. En aquella llave The Strongest se coronó campeón mediante el lanzamiento de los tiros penales en un partido que se disputó en la ciudad de Cochabamba. Una de las figuras de aquel compromiso y aquella temporada para el cuadro de Achumani fue el guardameta Mauricio Saonero. Nos remontamos al año 2005 para el torneo Apertura que se jugaría en la segunda mitad de aquel año, y el torneo tendría un formato parecido. Se jugaban en dos llaves de 6 equipos cada uno, clasificaban los 3 mejores para jugar un hexagonal final. Una vez disputados todos esos partidos, al final la sumatoria de puntos coronaba a Blooming como campeón de ese campeonato y Bolívar siendo el subcampeón del año 2005. Una de las figuras del cuadro cruceño fue sin duda alguna el brasileño Dimas da Silva, que fue vital para que la Academia Cruceña pueda alzar el título de campeón en esa gestión. Avanzamos un año, hablamos del segundo torneo, que de la misma manera se realizó con dos grupos de 6 equipos cada uno. Los 3 mejores clasificados avanzaban al hexagonal final. Producto de ello, Wilstermann se coronaba campeón de aquel campeonato y Real Potosí llegaba a la segunda ubicación. Uno de los delanteros que fue figura en aquella gestión fue el recordado Horacio Chiorazo, que contribuyó con su cuota goleadora. ¿Qué pasó en 2007? Por la fase de grupos se repetía esa constante, se dividían los 12 en dos llaves de 6 grupos, avanzaban los 3 mejores, se jugaría un hexagonal final donde estarían disputando el liderato de aquel torneo San José y La Paz Fútbol Club, quienes llegaban a la última fecha en igualdad de puntos. Por ello se tuvo que jugar 2 partidos de forma inicial, uno en La Paz y el siguiente en Oruro. El resultado sería igualado, por lo cual se tuvo que apelar a jugar 2 partidos, el primero en la ciudad de La Paz con un empate 2-2 y el segundo, que sería definitivo, con un triunfo de San José jugando en Oruro frente a La Paz Fútbol Club. San José, de la mano de Alex da Rosa, se coronaba campeón por segunda vez en su historia en el año 2007. Nos adelantamos a la temporada 2008. Los 12 clubes estarían divididos de nuevo en 2 llaves de 6 equipos cada uno, clasificando solamente los 2 primeros.
para jugar las semifinales. Una de esas llaves fue el enfrentamiento entre La Paz Fútbol Club y Blooming. Por otra parte, Real Potosí contra Aurora. La gran final la disputarían Blooming contra Aurora, jugando un tercer partido en la ciudad de Sucre, y el resultado era tan igualado entre ambos planteles y tuvieron que recurrir a los penales, donde Aurora se coronaría por primera vez en su historia como campeón del fútbol boliviano. El delantero Aquilino Villalba sería clave para que el cuadro del pueblo pueda alzar el trofeo de campeón aquella gestión. Hablemos ahora de la temporada 2009. En la fase de grupos que se jugó en el campeonato clausura, solamente clasificarían los 6 mejores. Se jugaría una segunda fase y posteriormente se disputarían las semifinales. Se jugarían partidos clásicos como The Strongest frente a Bolívar y en la otra llave Blooming contra Oriente Petrolero. Los paceños sacaron chispas en ambos partidos. En el resultado global, Bolívar clasificaría con un 4-2. Mientras que en Santa Cruz, Blooming y Oriente Petrolero en el resultado global igualarían 3-3. Pero por el gol de visitante, Blooming avanzaba a la gran final, donde jugaría contra Bolívar primero en la ciudad de Santa Cruz, con una importante victoria de 1-0, y 3 días después en la ciudad de La Paz, Blooming empató a Bolívar 1-1 en el Hernando Siles para coronarse campeón en aquella temporada. La dupla goleadora que marcaría diferencia al resto sería la de Hernán Boyero con Roger Suárez, quienes anotaron los goles decisivos en la final del torneo boliviano. Avanzamos hasta el año 2010. El torneo Apertura sería el escenario para que se pueda disputar este mismo sistema, fase de grupos, posteriormente un hexagonal todos contra todos, y el campeón por sumatoria de unidades sería el cuadro Rojo del Valle. En segundo lugar salía Oriente Petrolero. De las figuras del cuadro aviador en aquella gestión, Daniel Vaca, también Fernando Sanjurjo, Sacha Lima, quienes alzarían el trofeo de campeón, pero a la postre ese 2010 Wilstermann terminaría descendiendo. Seguimos con el año 2011, el torneo clausura, que tendría 2 grupos de 6 equipos, de los cuales clasificarían 4 para que se jueguen las llaves de cuartos de final, posteriormente semifinales, donde se dieron estos enfrentamientos: San José contra Universitario y Oriente Petrolero frente a The Strongest. Los resultados de aquellos partidos dejaron a Universitario y The Strongest para que puedan definir el campeonato de aquel año en partidos de ida y vuelta. The Strongest arrancó jugando de local en la ciudad de La Paz, ganando por 2-0 a Universitario, y ya en Sucre, en el Estadio Patria, Universitario y el Tigre empatarían 1-1, con el resultado global de 3 para el Tigre y solamente 1 para Universitario. El cuadro de Achumani iniciaba su conquista del tricampeonato en aquella temporada, con jugadores destacados como Pablo Escobar, Alejandro Chumacero y Daniel Vaca. Ahora sí, hablemos del último campeonato que tuvo este formato para su desarrollo. Hablamos de la gestión 2018. Ya el fútbol boliviano tenía 14 clubes, por ello se jugaba este campeonato Apertura con 2 grupos, cada uno de 7. Avanzaban los 4 mejores para que se puedan jugar los cuartos de final, semifinales y posteriormente la gran finalísima. Hablamos de las semifinales, partidos clásicos, el caso de Wilstermann contra San José, donde avanzó el cuadro aviador, y la otra llave entre los paceños de The Strongest y Bolívar, en la que el cuadro de Achumani avanzaría dejando en el camino a su rival. El primer partido de la gran final entre Wilstermann y The Strongest se jugaría en la ciudad de La Paz, con resultado favorable al cuadro aurinegro por 2-1. Posteriormente, Wilstermann emparejaría la llave, ganando en Sacaba por 2-1, y el partido crucial se lo viviría en Sucre con un empate a 2 goles por lado. Tuvieron que ir a los penales y ahí el cuadro aviador fue más efectivo, coronándose como campeón de la temporada 2018. Los jugadores que fueron clave para la conquista del título del cuadro aviador fueron Gilbert Álvarez, Serginho y el arquero Arnaldo Pipo Jiménez.
Si hablamos de los equipos a los que mejor les sienta este sistema de campeonato, tenemos que hacer referencia a Wilstermann, que consiguió 3 veces la corona en el año 2006, 2010 y 2018, y por otra parte de Strongest con la misma cantidad de títulos, 2003, 2004 y 2011. Pero en la otra cara de la moneda, Bolívar aparece como uno de los equipos que busca sacarse esa espina después de no conseguir nunca el título en un torneo con estas características, donde se quedó en el umbral de la gloria en la gestión 2009, perdiendo la final frente a Blooming. De esta manera llegamos a la parte final de este primer video. Espero que les haya gustado el contenido. Manténganse al pendiente porque se vienen novedades. Yo soy Alexis y será hasta la próxima.